bursátil. Bienvenidos de nuevo a mi canal, Thor Bursátil. Vamos a ver cómo continúa las tensiones con Ucrania. Estados Unidos, como primera potencia hegemónica mundial, sigue presionando el avispero ucraniano a fin de lograr una demanda alta sobre el dólar y así controlar el mercado de la energía, petróleo y gas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como habíamos visto en vídeos anteriores, el dólar se establece con un patrón oro intercambiándose a razón de 35 dólares por onza. Eso dura hasta 1970, cuando, coincidiendo con la guerra de Vietnam, hacen ver al mundo que existe una cantidad de dólares que no se corresponde con las reservas que dice tener la Fed. En ese momento, Francia intenta comprar ese oro a través de dólares, negándose Estados Unidos y finiquitando ese patrón oro-dólar que se había establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, tras esa impresión desmesurada de dinero y una elevada deuda tras el inicio de la guerra de Vietnam, procede a trasladar el valor de ese dólar al mundo de la energía, al mundo del petróleo. De ahí se conocen los petrodólares. Aquí nace la economía financiera tal y como la conocemos hoy en día, sin respaldarse en ningún tipo de valor ni ninguna economía productiva. Únicamente el dinero llama al dinero, bonos con una rentabilidad elevada, como a día de hoy se hace con el staking en el mundo de las criptomonedas. En esta década de 1970 se produce una estanflación, uno de los peores escenarios económicos en el cual conviven una elevada inflación con una escasez, muy parecido a lo que estamos viviendo ahora mismo en el 2022. Pues bien, aquello culmina con una corrección de las bolsas más de un 50% para posteriormente superar máximos históricos y no poner un techo a la subida de las bolsas mundiales. Finalizando el siglo XX, nace una tecnología que va a revolucionar lo que es y será el futuro de la humanidad. No es otra que Internet. Esta nueva tecnología lleva de nuevo a la humanidad a una nueva burbuja especulativa, la cual, allá por el año 2000, revienta en lo conocido como burbuja.com. Apenas un año después, sucede el mayor atentado conocido de la historia de la humanidad, y a raíz del cual se inicia una guerra en Oriente que permite nuevamente a Estados Unidos hacerse con el control del sector energético. Los años posteriores se intenta trasladar toda esa ingeniería financiera al sector de la construcción, culminando en la mayor burbuja conocida del siglo XXI, la cual revienta en el 2008 y genera un crash bursátil similar al de 1929 tras la década de los felices años 20 y precursor de la Segunda Guerra Mundial. Tras esta gran crisis se inicia un periodo de recesión, de recortes públicos, de tipos de interés por los suelos, de recompra de la deuda por parte de los bancos centrales, como la Fed o el Banco Central Europeo. Y es aquí, en este preciso momento, cuando nace Bitcoin, con las mismas características que el oro, pero a nivel virtual, sin saber a ciencia cierta quién es el autor de esta tecnología. Y así transcurre la década de 2010 a 2020, un callejón sin salida económico, donde cada vez los pobres son más pobres y los ricos más ricos, donde el auge de la automatización y robotización de la economía hace que el paro siga aumentando, donde la deuda mundial supera por 4 veces a la producción, y donde el dinero, debido a los bajos tipos de interés impuestos por los bancos centrales, hacen que éste no valga absolutamente nada. Y es así, en estas circunstancias, cuando nos adentramos en la nueva década del 2020, la cual traía una sorpresa que iba a poner patas arriba el mundo tal y como lo conocemos.
Los confinamientos a nivel mundial hacen que la economía se pare en seco. Este parón hace que tras una caída de la demanda, la oferta de petróleo, de electricidad o de productos de consumo caigan por los suelos, ajustándose la nueva producción a esta escasa demanda. Asimismo, los bancos centrales realizan una serie de estímulos monetarios imprimiendo nuevo dinero que va a entrar en circulación en forma de ERTEs y ayudas a pymes, que se pondrá en circulación y será uno de los componentes que generará una elevada inflación. Ya en 2021 vuelve a abrirse la economía. La gente con dinero ahorrado tras los confinamientos quiere volver a consumir al nivel que hacía antes de la pandemia, pero la producción no se ajusta a esa demanda y se produce un cuello de botella. Si juntamos la crisis energética con los altos costes del desplazamiento, los cuales se han multiplicado por 10, y una masa monetaria con dinero impreso de la nada, crea la tormenta perfecta para que se produzca una inflación bestial, la cual preocupa a los bancos centrales y tendrán que tomar medidas de subida de tipos de interés en el corto plazo. Por si esto no fuera poco, la pandemia pilla a Europa en un proceso de división, perjudicando la economía con el establecimiento de aranceles y demás medidas restrictivas. Ucrania, país situado en el sureste europeo, antiguo miembro de la ya extinta Unión Soviética, ha sido a lo largo de la historia un lugar estratégico en los diversos imperios que han existido. A día de hoy es un país independiente que no forma parte de ninguna alianza militar. Si bien en los últimos años ha habido un estrechamiento cercano con Europa, haciendo saltar las alarmas de Rusia. Cabe destacar de entre sus muchos recursos y materias primas el valor de su tierra fértil, las famosas tierras negras, las cuales hacen que se denomine a esta tierra como el granero de Europa, exportando casi el 20% de la producción mundial de cereales. De Ucrania también cabe destacar lo que se ha considerado como uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, Holodomor, una hambruna que muchos historiadores consideran intencionada en 1933 por el dictador comunista Joseph Stalin. Rusia, país vecino de Ucrania y una de las principales potencias mundiales, pese a su bajo PIB, mantiene unas tensiones geopolíticas con Ucrania muy fuertes, habiendo llegado en el 2014 a invadir parte de su territorio y estando dominado a fecha de hoy dicha península y casi todo el Mar Negro. Rusia no es considerada una potencia económica, pero sí posee uno de los ejércitos más poderosos del mundo. A día de hoy mantiene más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y pese a manifestar que no desea invadirla, no deja claro que tampoco lo vaya a hacer. Su justificación con esta alta presencia militar es evitar que Ucrania llegue a formar parte de la OTAN, ya que de llegar a ese extremo, Estados Unidos pudiese colocar una base con misiles apuntando directamente a Moscú y a toda Rusia. Destacar como curiosidad que a finales de 2019 Rusia es la primera potencia en armamento nuclear, con casi 7.000 ojivas nucleares, superando en unas 200 o 300 ojivas a Estados Unidos. A Rusia no le interesa para nada ninguna guerra, y Europa mucho menos, es la que más tiene que perder. Pero a Estados Unidos sí, necesitan colocar los elevados estímulos que han impreso en dólares para solventar la crisis de la pandemia, y eso nos lo van a querer encasquetar a los europeos, entre otros. La estrategia, en modo simple, es: yo te compro lo que tú produces con dólares y tú necesitas el dólar para comprar energía, ya sea gas o petróleo o mismamente armas de una guerra que yo te estoy provocando. Una de las principales amenazas para la economía de Estados Unidos es la construcción y previsible apertura del gasoducto Nord Stream 2, el cual lleva
gas directamente desde Rusia a Alemania por el mar Báltico. Este gasoducto es una espectacular obra de ingeniería, la cual comenzó en el 2018 y a fecha de hoy está terminada. Si bien, como hemos dicho, esto representa una amenaza para el dólar estadounidense. Alemania es la principal interesada de que este gasoducto se abra y libere los precios de la energía en Europa, reduciendo la inflación que conlleva el uso de esta energía en un montón de actividades que mueven un país. Y nada, hasta aquí ha llegado mi vídeo. ¿Cómo crees que se puede solucionar esta crisis? ¿Crees que finalmente entraremos en guerra con Rusia? Déjamelo en los comentarios. Compártelo, dale like y muchas gracias por ver mis vídeos. Hasta la próxima.